Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aldea Docente. Este día tenemos un tema muy interesante donde vamos a aprender sobre diagnóstico educativo comunitario. En el marco de la nueva escuela mexicana, será muy importante saber realizar estos diagnósticos para poder planear nuestros programas escolares. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña, estamos de manteles largos, porque está con nosotros Airet Solórzano Ojeda. Y déjenme presentárselas. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Políticas Públicas de Gobiernos Locales por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialización en Estudios de Género por la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con 8 diplomados. Estos son el diplomado en presupuesto basado en resultados, el diplomado en evaluación de políticas públicas, diplomado en gobierno y gestión local, diplomado en competencias docentes. De Profordems, el programa de formación docente de la educación media superior, diplomado en didácticas centradas en el aprendizaje del estudiante, también un diplomado en liderazgo político de las mujeres, otro en políticas públicas en igualdad de género y derechos humanos. Además, cursó un programa de formación en prevención social de la violencia y un curso internacional de planificación, gobierno y desarrollo. Tiene tiene amplia experiencia profesional. Actualmente es coordinadora de estudios políticos y electorales de la consultora Caleopeo, coordinadora de proyectos en la consultora ISUES y jefa de seguimiento y monitoreo en el sistema DIF Guadalajara, asesora de la maestría en Ciencias de la Educación Familiar en Enlace Occidente y responsable de investigación para el proyecto de segunda oportunidad de ONU Mujeres, operada por ProMéxico AC. Es muy amplia su experiencia, una calidez profesional, una calidez humana, y ahora Airet nos comparte acerca de este gran tema que es diagnóstico educativo comunitario. Bienvenida, Airet, muchas gracias a nombre de Enlace Educación Superior y a nombre de la Aldea Docente, donde tenemos este espacio para aprender, para compartir, para estudiar, para seguir creando e innovando en esta plataforma hecha para docentes, donde todos hacemos comunidad y vamos aprendiendo. Pienso que el día de hoy será súper importante conocer estos, estos elementos. Vamos a escucharte para ver qué nos compartes, por dónde empezar acerca de un diagnóstico educativo comunitario. Si quieres también agregar algo más de tu profesión, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Cristi. Te agradezco la introducción y agradezco también a Enlace el espacio que nos brinda el día de hoy para platicar sobre los diagnósticos educativos comunitarios. Como bien dices, pues es una herramienta fundamental para lo que se pretende en el modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana. Entonces vamos a platicar brevemente sobre pues cuál es el propósito, cómo se compone, cuáles son los elementos más importantes, esos los momentos que debemos considerar y qué cosas deberíamos estar observando con especial atención, ¿no? Entonces, creo que va a ser una sesión muy enriquecedora y, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación que tengo aquí como apoyo. Y les puse ahí en la primera diapositiva una frase de Francisco Mora, que tiene en su libro de neuroeducación, que me parece pues muy pertinente respecto de este nuevo modelo pedagógico al que todos tenemos que entrarle, ¿no? Y esta frase es: solo se aprende aquello que se ama. Y bueno, apelando a las emociones en los procesos de aprendizaje, pues que empecemos como a reflexionar, ¿no? ¿Qué es aquello que amamos, qué es aquello que cuidamos y qué es aquello que queremos pues exponenciar o darle más potencia dentro del ámbito educativo? Yo estoy casi segura que todos los profes están en la labor docente porque tienen una profunda vocación y que se preocupan y se ocupan además de las necesidades de sus estudiantes.
Y esa convivencia cotidiana nos permite como docentes saber qué es lo que les mueve a los estudiantes, pero también a la comunidad en la que se inserta pues nuestros centros escolares, ¿no? Entonces, esa es la frase con la que empezamos la reflexión y el momento que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? ¿Qué es aquello que nos llama a la acción, qué es aquello que cuidamos y qué es aquello que queremos mantener a lo largo del tiempo? Porque ese es un elemento muy importante en la nueva escuela mexicana. Y bueno, va a haber cuatro momentos de la sesión que voy a compartir con ustedes. La primera tiene que ver con la definición tal cual del diagnóstico educativo comunitario, para después empezar la charla sobre cuál es el propósito, cuáles son los pasos y sus instrumentos, y cómo toda esta información la podemos encauzar en la nueva escuela mexicana, que es algo además a lo que estamos ya pues prácticamente llamados a atender, ¿no? Para cómo lo podemos utilizar de la mejor manera con los elementos que tenemos. Y bueno, primerito, lo que quiero compartir con ustedes es la definición de diagnóstico de una manera general, si te parece, y luego vamos a ir acotándolo un poquito hacia el ámbito educativo. Bueno, empezaremos diciendo que el diagnóstico pues es esta descripción integral y completa, lo más detallada posible sobre una población objetivo. Es un proceso donde recolectamos, sistematizamos y analizamos información sobre la comunidad con la que trabajamos y en la que buscamos también desarrollar un proyecto, ¿no? Y antes de seguir, quiero detenerme un poco en estos conceptos, porque a veces los damos como por sentado y de veras hay que discutirlos para que estemos como en un piso parejo, ¿no? Cuando hablamos de población objetivo, cuando voy a describir a la población objetivo, estoy hablando de toda la población con la que yo quiero trabajar un determinado proyecto, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de padres de familia, padres y madres de familia de mi centro escolar. Entonces, si son 100 en total, esa es mi población objetivo. Yo quisiera que todos asistieran al proyecto y participaran de mi programa. Pero a lo mejor realmente convoco y asisten 80 o 90. Los que asisten al final, esa va a ser mi población atendida. Y la voy a conocer hasta que termine mi proyecto y que haga un corte y diga, asistieron tantas personas. Pero yo voy a partir para hacer mi diagnóstico sobre toda esa población que yo quiero que participe, porque al final no tengo certeza cuando arranco de cuántos van a asistir y cuántos no. Ese es el primer concepto para precisar. Y el segundo son estos pasitos, ¿no? Es un proceso donde se recolecta, se sistematiza y se analiza. Esos 3 pasos que suenan así como en un 2x3, realmente son grandes procesos que llevan a su vez pasitos dentro de ellos, ¿no? Recolectar información tiene que ver con esta salida a campo, como decimos cuando estamos inmersos en investigación, ¿no? Acudo con las personas, indago, pregunto, investigo, y de esa salida lo que voy a obtener es un gran cúmulo de información, muchísima. Entonces, el siguiente paso es sistematizar. El mejor ejemplo que se me ocurre para discutir esto es, por ejemplo, el INEGI, ¿no? Todos conocemos al INEGI, sabemos que realiza los censos a nivel nacional. Entonces, recolectan a través de los cuestionarios, las encuestas que salen a aplicar a las casas, y luego sistematizan, van a la oficina y entonces capturan toda esa información. En el censo podemos saber cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, adolescentes, etcétera, tenemos, ¿no? Ahí empieza la sistematización. Cuando empiezo a hacer categorías, pues tengo tanto porcentaje de adultos mayores, tanto porcentaje de adultos, tanto porcentaje de adolescentes, etcétera. Ahí va la sistematizada. Y el paso del análisis es cuando ya tengo la información más o menos ordenada y empiezo a pensar qué es lo que me interesa, ¿no? Y hacer cruces de variables. Por ejemplo, ok, ya sé qué porcentaje de población son hombres y mujeres en edad adulta. Ahora quiero saber
el grado académico de las mujeres versus el de los hombres. Y a lo mejor ahí voy a inventar un dato para el ejemplo. Voy a descubrir que las mujeres tienen 18 años de educación escolar versus 17 de los hombres, ¿no? Y entonces digo, ok, ¿y ahora qué tal si lo cruzo con el lugar donde viven? Y me voy a dar cuenta que las mujeres de las ciudades tienen una educación en años más extensa, tal vez, que las mujeres en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, ese es el análisis, cuando empiezo a meter variables que me van a dar esa información que yo estoy buscando. Y este es un proceso que no puedo hacer análisis si no salgo a recolectar los datos, ¿no? No nos podemos brincar, y en caso de que lo hiciéramos, pues no vamos a tener información tan confiable. Entonces, siempre se recomienda que recolectemos información, la sistematicemos y este último paso del análisis lo pasemos por la lupa de lo que a nosotros nos interesa saber como investigadores. Y una vez dicho esto, y que ya tengamos nuestro análisis, pues ¿para qué nos sirve el diagnóstico? Para crear consenso, ¿no? O sea, salgo con la población y digo, a ver, yo creo que nos enfrentamos a este problema. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Coinciden, no coinciden? ¿Hay alguna variación? ¿Cómo podemos integrar todas esas voces y esas perspectivas? Porque es bien importante que tengamos consensado el problema que vamos a atender a través de nuestro proyecto, ¿no? Nos sirve también para identificar actores. ¿Quiénes son esas personas que pueden ser mi apoyo para el desarrollo de mi programa educativo de mejora continua? Pero también quiénes pueden ser esas personas o instituciones que en un momento me pueden, pues, hacer algún obstáculo, ¿no? Y entonces eso ya me va a permitir hacer como estas alianzas, ¿ah? Si voy con esta institución o con esta persona, a lo mejor es más fácil y el proceso de mi programa es más sencillo, ¿no? Por último, nos permite establecer una línea base. Este también es un concepto que de repente puede sonar muy técnico, pero cuando decimos establecer una línea base, es como si tomáramos una fotografía en este momento respecto de lo que estamos investigando. Por ejemplo, regreso al caso de la educación entre mujeres y hombres adultos, ¿no? Entonces, mi línea base es que en el 2022, el 29 de septiembre del 2022, estos eran mis niveles de escolaridad de acuerdo a el sexo de los estudiantes. A lo mejor hago un proyecto para incrementar la escolaridad de mujeres en zonas rurales y lo vuelvo a medir en 2024 y entonces puedo ver qué tanto se movió esa tendencia. Para eso es mi línea base, para hacer una comparación una vez que ya haya implementado mi proyecto o mi programa, ¿no? Entonces, esa es también una parte bien importante del diagnóstico. Nos ayuda también a definir la comunidad, a ver pues qué usos y costumbres hay en el contexto donde voy a intervenir, porque a veces damos muchas cosas por sentadas y pues no es así, ¿no? Tenemos que saber casi hasta cuándo son los días de la feria patronal para que la población esté en condición de participar y conocer la historia de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos puedo yo a través de mis programas poner a disposición para que pues se incremente la escolaridad de niños y niñas, ¿no? A lo mejor es que no hay internet, a lo mejor es que no hay transporte, a lo mejor es que a los papás no les parece atractivo que ellos estudien. Ya cuando yo tenga la raíz del problema, es que podemos empezar a ver estas posibles soluciones o alternativas, ¿no? Entonces, de eso va el diagnóstico. Y en el caso específico del diagnóstico educativo, me parece que uno de sus objetivos más importantes es determinar prioridades en la comunidad. Sabemos que hay más problemas que recursos y entonces con esta priorización vamos a ir directo a lo que a la comunidad le interesa más. Y cuando hablamos de comunidad, obviamente nos referimos pues, a las personas que componen la comunidad, pero también a las familias, también a los estudiantes y también a la escuela como un centro de encuentro social, ¿no?
A todo eso nos referimos cuando digo comunidad. Y bueno, ¿qué consideramos en este cuadrante? Pues podemos ver todo lo que se considera, ¿no? Los modelos de convivencia, el ambiente y el territorio en el que estamos desarrollando el programa, cómo incluyo a todas las personas. Cuando nosotros incluimos el elemento de la inclusión, de considerar la diferencia de las personas, aunque vivan en una misma comunidad, vamos pues a incrementar la participación y el interés también, ¿no? Y recordar que todo conocimiento posible y toda problemática provienen de cómo lo viven las personas. Es el planteamiento, dicen por ahí que si tienes el problema bien definido, tienes la mitad de la solución. Entonces, de ahí la importancia de que sea un problema, pues que venga de un consenso, de una discusión y de una construcción comunitaria. Entonces, eso es también algo que debemos tener en mente. Y bueno, los propósitos. A lo largo de este semestre, que me ha tocado compartir en enlace, hemos platicado con las y los estudiantes sobre la nueva escuela mexicana, qué implica, cuáles son los desafíos, y el escenario general o el balance general que yo puedo compartir es que hay poca información y hay muchas expectativas, ¿no? Lo único que tenemos así como 100% claro y 100% definido todos es que requerimos un programa educativo de mejora continua. Eso todos lo tenemos bien claro porque además es algo que ya se venía desarrollando en el ámbito escolar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a ligar con la nueva escuela mexicana? Pues es desarrollar estos programas con un origen que sea el problema que ya platicamos, pero que de este problema y de las estrategias que salgan se deriven aprendizajes prioritarios, ¿no? Es cómo hacemos que los estudiantes aprendan a través de la resolución de los problemas. Y entonces ahí es cuando tenemos que echar mano de todos aquellos pues herramientas que tenemos como docentes para adaptarlos a nuestros contextos, ¿no? Entonces, es considerar también la transversalidad, cómo involucro a profesores de otras materias o de otras unidades de aprendizaje, cómo puedo hacer que se involucre la comunidad en mayor medida. Entonces, esos son por los propósitos más relevantes y más a la vista que tenemos todos hasta este momento, ¿no? ¿Cómo podemos ir elaborando este diagnóstico? Pues aquí consideramos que el diagnóstico pues parte de dos fuentes principales y eso nos va a ayudar a que sea como más sólido. El primero es la investigación objetiva y documental. De esas fuentes oficiales que no podemos dejar de consultar, como el INEGI, como la COEPO, como la SEP, como la SEG, todas aquellas instituciones que generan estadísticas que yo puedo retomar y que ya nos facilitan mucho este trabajo de investigación, ¿no? Y que ya tienen plataformas operando desde hace mucho tiempo y que nos podemos hacer uso libre de ellos. Y el otro es la consulta a la comunidad. Y como decíamos hace rato, por la comunidad completa, ¿no? La familia, las actividades sociales de la comunidad, la formación, los recursos que tenemos, porque de este diagnóstico, cuando nosotros presentemos el programa escolar de mejora continua, pues es como si fuera nuestro tratado internacional pues de acción, ¿no? Porque ahí se expresan las voluntades de los docentes, de los alumnos, de los padres de familia, y es una propuesta, o tiene que haber una propuesta concreta, y a su vez tenemos que plantear objetivos y actividades, ¿no? Las metas, algo que nos dé para medir. Decíamos hace un momento, la línea base nos ayuda para dar seguimiento, pero para dar seguimiento también tengo que saber qué quiero medir. El ejemplo de hace rato versaba sobre el nivel de escolaridad, pero puede haber otras muchísimas medidas
que podemos establecer a través de indicadores, ¿no? Pero siempre, siempre la sugerencia es que hagamos o consideremos estos dos aspectos. La investigación documental, siempre con fuentes confiables y verificadas, y la consulta a la comunidad. Luego ahora lo interesante es cuando vamos al segundo paso, la consulta a la comunidad, cómo abordo a las personas, qué les pregunto, en qué momento del día, de qué manera vamos a llegar, cómo nos vamos a presentar, para qué quiero la información, ¿no? Porque de alguna manera me parece que todos hemos desarrollado un poquito de aversión y de desconfianza si alguien nos aborda para preguntarnos cosas, ¿no? En este contexto en el que vivimos, lamentablemente hemos aprendido de repente a ser muy cautos con eso. Entonces, aquí de manera como muy paso a paso, les comparto las fases que hay que considerar. Y en esta fase preparatoria es cuando están los docentes reflexionando de cuáles son los posibles temas de sus programas de mejora educativa y cuál es la importancia, ¿no? O sea, esta parte de hacer pues pensar, focalizar, priorizar. Ustedes como docentes, ¿qué les gustaría intervenir primero, ¿no? O sea, y después investigar. Cuando vamos a consultar a la comunidad, se diseñan los instrumentos de recolección de información y siempre les recomiendo que consideren su contexto, ¿no? También hay un texto de Paulo Freire que me gusta mucho que dice que hay que leer el texto y el contexto. Eso es, me parece que clave, y que a través de leer estos dos ámbitos vamos a tener conocimiento para intervenir y el conocimiento se transforma luego se convierte, perdón, en transformación. Entonces, de acuerdo a la población objetivo a la que quieran trabajar, puede ser, por ejemplo, una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser una entrevista grupal donde participen 5 o 6 personas, ¿no? Por experiencia, me parece que las entrevistas grupales funcionan de mejor manera con grupos no tan grandes. Yo consideraría entre 6 y 7. Y de perfiles, me parece que las mujeres somos más abiertas a participar en entrevistas grupales, ¿no? Cuando empezamos a platicar entre nosotras, hay un ambiente más relajado de convivencia, de compartir. Y las entrevistas grupales, paradójicamente con hombres, de repente como que son un poquito más, pues más cortas, como con respuestas muy monosílabas, muy cortas. Y si ustedes quieren a lo mejor considerar el instrumento adecuado, habrán de considerar el contexto y las personas a las que van a abordar, ¿no? En la fase analítica, pues van a tener toda esa información para su revisión y si hay manera de que ustedes hagan, no sé, gráficas, alguna infografía para que compartan con la población los resultados del diagnóstico, también ayuda mucho, ¿no? Para que no solamente yo me quede con mi realidad, sino que conozca de manera sencilla qué está pasando en mi comunidad. Y esta va a ser el pilar de mi programa escolar de mejora continua, ¿no? Ya cuando ya lo tenga construido, de acuerdo a lo que ya se discutió, puedo hacer algo muy breve, lo puedo compartir y es súper importante que en ese documento se establezcan de manera clara los objetivos, las personas responsables, qué le toca a cada quien, porque luego cuando algo es de todos, es de nadie, ¿no? Incluida la responsabilidad. Entonces, ¿qué le toca a cada quien? ¿En qué tiempo se espera? ¿Cuáles son las metas, los mínimos aceptables, etcétera? Entonces, estas son como de manera muy breve las fases y la participación y la colaboración también son fundamentales. Además, cuando planteemos este programa escolar de mejora continua, hay que tener también una perspectiva de futuro. Y cuando hablamos de una perspectiva de futuro, tiene que ser multianual. No solamente que sea un proyecto o un programa del 2022 al 2023 y ya,
sino que hagamos que todo el trabajo que van a hacer valga y que lo hagamos con una proyección a largo plazo para que podamos ver resultado de lo que estamos esperando y que en el caso de que si por alguna razón alguien más retoma el programa, no tenga que empezar de cero, sino que se retome exactamente a dónde está el trabajo en este momento, ¿no? Aide, veo que hay 3 o 4 personas aquí en la sala. Nada más quería darles la bienvenida y decirles que si tienen alguna duda, Angélica, Ana Rosa o a Ale, que están por aquí conectadas, si tienen alguna duda, pues nos dicen, háganosla saber, pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat si hay algún comentario. ¿Vamos bien? Creo que sí, y si no, en cualquier momento pueden levantar su mano para alguna pregunta. Gracias, Aide. Gracias, Cristi. Y bueno, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pues, ¿qué instrumentos? El instrumento va a depender del programa, del contexto y también pues de lo que ustedes quieran investigar. Vamos a determinar indicadores. De repente, cuando pensamos en indicadores, pensamos que es algo muy, muy complejo, pero realmente no. Y además son pues un apoyo fundamental para monitorear nuestros programas. Entonces, vamos a determinar indicadores, qué nos interesa saber, qué nos interesa conocer, qué nos interesa cambiar desde ahí, ¿no? Los indicadores también se ligan directamente con las estrategias que ustedes elijan. Y una vez que tengamos los indicadores y los instrumentos que vamos a utilizar para salir a campo, los vamos a probar. La recomendación también es que si pueden probarlos o testearlos, como decimos luego, con algún profesor que digan, oye, mira, tengo esta encuesta que quiero aplicar a los padres de familia. Que la apliquen a sus compañeros o a algún padre o madre de familia, porque a veces, como estamos tan inmersos en los temas, nos parece algo súper cotidiano y súper natural, pero a lo mejor no para todos y todas. Entonces, esa retroalimentación siempre es muy valiosa, que nos digan, ¿sabes qué? En esta pregunta, como que no te entiendo qué quieres decir, o esta pregunta ya me la habías hecho. A veces también hacemos la misma pregunta 2 veces, pero con diferentes palabras. Entonces, siempre que probemos las herramientas que vamos a utilizar, que ya sean los cuestionarios para las encuestas o las preguntas que tenemos para las entrevistas, ¿no? Y hay una opción de taller focal, que son estas entrevistas grupales que les comentaba. Si ustedes, la ventaja de las entrevistas grupales es que podemos tener mucha información en una sola sesión, porque tenemos a todas las personas ahí sentadas, ¿no? Entonces, lanzamos una pregunta, oye, ¿tú qué opinas de la nueva escuela mexicana? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te parece? ¿Es posible aplicarla en tu escuela? ¿O cuáles son los obstáculos? ¿Qué te lo facilitaría? O sea, esos tipos de preguntas lanzadas al aire y que nosotros estemos tomando nota respecto a lo que se dice, nos ahorra mucho tiempo, pero les digo, va a depender mucho de las personas con las que trabaja. Hay personas que se sienten muy cómodas en esas reuniones y otras personas que no tanto. También depende mucho del tema, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del taller focal. La desventaja es que hay tanta información que a veces, si lo aplica una sola persona, es muy difícil tomar notas al nivel de la participación de las personas, a menos que los participantes nos autoricen a grabarla y que luego nosotros podamos retomar y tomar lo más importante, ¿no? Esos son como los instrumentos que utilizamos. También se sugiere que los instrumentos los compartamos sobre todo con la comunidad escolar, ¿no? Para ver si quieren agregar algunas otras preguntas. Y fíjate, Aide, perdón que te interrumpa, estaba escuchando ayer un testimonio de una directora en un pueblito de Guanajuato, que ella ya hizo su diagnóstico educativo y dice que ella tiene aproximadamente, no recuerdo si, creo que 3 años ya de directora, y dice que ella nunca había hecho un diagnóstico, porque
por X circunstancias no lo había hecho. Entonces, a raíz de todas estas recomendaciones de qué tipo de instrumentos utilizar, dice que hizo el taller focal y convocó a los padres de familia. Y ella estaba muy contenta y muy agradecida por, obviamente, la participación de los padres que asistieron, pero dice que ya llevaba ella un instrumento previamente elaborado, pero obtuvo más información de la que ella esperaba dada la interacción y que ella había calculado una hora de trabajo porque llevaba un cuestionario. Dijo, lo contestan y si hay algunas dudas, pues ahí las comentamos y dice qué tanto se van a tardar en contestar y aparte comentar. Perfecto, una hora. Dice que fue tanta la interacción y el interés de los papás, obviamente al ir respondiendo a las preguntas y de ahí fueron surgiendo comentarios, que empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 12 del día. Y porque pues ya tenía obviamente ya otras cosas en su agenda, pero dice, estoy gratamente sorprendida de toda la información que obtuve. Dice que, como tú dices ahorita, ¿no? A veces salen mucha información, muchas necesidades. Y bueno, ella ya nos platica que analizando ya todos sus resultados del diagnóstico, pues al final ellos decidieron focalizarse en dos grandes problemáticas o necesidades que tenía esa comunidad. Pero ella recomendaba ampliamente, dice, hagan el taller focal, dice, para mí fue una experiencia muy, muy grata todo lo que se generó ahí, ¿verdad? Me imagino que esta experiencia se puede multiplicar o mucha gente ya lo ha vivido, ¿no? Pero a veces no nos animamos como a hacer este tipo de actividades que claro que requieren tiempo, dedicación, obviamente desde diseñar el instrumento, darle el espacio, difundir, hacer la invitación, pero es muy valioso, ¿verdad? Todo esto que puede generar un taller focal. Sí, y fíjate, Cristi, que nosotros mismos cuando convocamos a un taller focal o a una entrevista grupal, podemos crear el ambiente idóneo para que se dé precisamente como esta convivencia y que los participantes pues den más información, ¿no? A mí lo que siempre me ha funcionado en los talleres focales es tener por ahí una mesa donde todos nos podamos ver. Si no hay mesas, poner las sillas, pero que todos nos veamos el rostro y a lo mejor una mesita con una galletita, una botella de agua, un café, para que se sientan como en confianza, ¿no? Y y como tú dices, pues a veces hay mucha participación y obtienes información que no tenías en la mira, pero que una vez que la obtienes dices, claro, esto es buenísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los temas más reiterativos cuando hacemos proyectos en la clase de desarrollo de proyectos educativos es la relación de los padres en el acompañamiento académico de sus hijos, ¿no? Y entonces cuando aplican ellos las entrevistas grupales o los talleres focales, pues te das cuenta de muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con una negativa de los padres acompañarlos. A lo mejor ellos nunca recibieron el acompañamiento, no saben cómo se hace, o trabajan 2, 3 turnos, entonces están agotados, o por ejemplo con la pandemia, descubrimos en un proyecto que lo que les costaba mucho trabajo a los papás era estar al pendiente del WhatsApp o de plataformas o de recursos digitales porque no era algo que ellos estuvieran acostumbrados, ¿no? Entonces, ya con esas pistas dices, ok, el problema está en el acceso a las tecnologías de la información. ¿Cómo lo hago más sencillo? ¿Qué es lo que sí saben usar? WhatsApp. Ah, entonces ya no voy a usar el Facebook, ya no voy a usar el correo electrónico, voy a usar WhatsApp. Entonces, es pues, ir a la fuente primaria de información, ¿no? Y lo que decíamos del contexto, ¿no? Cuando nosotros conectamos con el contexto y con la realidad, entonces estamos creando experiencias educativas más allá de estar con el modelo de educación tradicional, así de duro y dale, y te lo tienes que aprender porque la cosa es así. Entonces, sí me parece que es una herramienta muy valiosa. Si lo podemos hacer, pues sí, yo lo recomendaría ampliamente.
Gracias, Airet. Sí, como tú dices, y a veces hasta puede cambiar ya la perspectiva de lo que tú pensabas que iba a ser necesidad. Eh, Da un giro, pero para eso es el diagnóstico precisamente, y realmente tratar de atender esas necesidades, ¿no? O jerarquizar, como bien dices. Ujú. Sí, nada más la última recomendación sobre los talleres focales es que a veces entramos como en un ambiente tan relajado y tan en confianza que los participantes luego se pueden desviar. Entonces, si ustedes identifican que ya se están yendo a otro tema que no es tanto de el que están abordando, entonces tratar como de jalarlos, de regresarlos con otra pregunta que se relacione con lo que están discutiendo para que no vayamos a descarrilar la plática de todo el grupo, ¿no? Ese es lo único que sí hay que cuidar siempre. Sí, muy buena recomendación, gracias. Ujú. Y bueno, que si ya tenemos esta parte del diagnóstico educativo comunitario, pues cómo lo vamos a vincular con la nueva escuela mexicana. Y como decíamos hace rato, ¿no? Hay información a cuentagotas, hay información que no es uniforme, ya vemos otras cosas que escuchamos y que no sabemos si son ciertas o no son ciertas, ¿no? Respecto del modelo de la nueva escuela mexicana. Y bueno, hay algunas infografías que circulan en redes, pero lo que yo nada más quiero rescatar de manera muy breve es que, pues ese es el modelo pedagógico al que nos vamos a constreñir a partir de este año y que considera a la comunidad y a la parte humana de la comunidad como el centro en el que va a girar todo el aprendizaje, ¿no? Tiene que ver también con la pedagogía de los otros, con dice tal cual, con los saberes ancestrales y con el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que esa es mi parte favorita, que tiene que ver con el pensamiento crítico a través de la resolución de problemas. Por eso es bien importante que sus programas educativos de mejora continua tengan un problema bien definido, porque de ahí nos vamos a agarrar para desarrollar estrategias y actividades, ¿no? Y pues la nueva escuela mexicana con estas características, pues tiene una perspectiva de socioformación, que a lo mejor algunas personas de las que estamos aquí ya la hemos escuchado, otras no, pero de manera muy resumida, pues la socioformación tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas de la comunidad, considerando el cuidado del medio ambiente mediante proyectos transversales y colaborativos, ¿no? Buscando siempre incluir a todas las personas y a través de estrategias y técnicas muy puntuales. Entonces, en este contexto les decía, si sabemos leer el texto, también hay que saber leer el contexto. Si voy a intervenir en una comunidad donde el acceso a Internet no es muy bueno, entonces no me conviene llevar a lo mejor una tablet para hacer encuestas, ¿no? Porque entonces no lo voy a lograr. Entonces, buscar que los instrumentos siempre estén en concordancia con el lugar donde voy a intervenir. Buscar el apoyo de los padres y madres de familia. Cuando involucramos a la comunidad, pero además ellos son partícipes de las propuestas de solución, creamos un compromiso, porque no es solamente decir que todo está mal, es decir, ok, la situación es esta, es un problema, pero ¿qué podemos hacer para mejorarlo y qué puede aportar cada una de las personas que integran la comunidad? Y a través de eso vamos a obtener no solamente la participación, sino el compromiso de las personas, ¿no? Y que tengamos claridad sobre, pues, qué es lo que vamos a intervenir. No vamos a ir, pues, diseñando el programa sobre la marcha. Lo que sí es que podemos hacer ajustes. Nada está escrito en piedra, pero sí debemos desarrollar una guía. Si algo no sale como estaba planeado, no es el acabose, es nada más considerar qué se puede hacer, qué tuerca tenemos que apretar para que volvamos al camino que teníamos planteado. Y en este ejercicio de involucrar a la comunidad es pensar qué roles que el programa de mejora educativa continua tiene que considerar, y esos roles
Yo aquí les comparto 4 que me parece que son como los básicos y los que tendríamos que considerar, pero puede haber muchos más, ¿no? Pero de estos roles, el primero es el de la coordinación. Tiene que haber un responsable que esté monitoreando de manera general el programa. Tiene que haber también una actividad para sistematizar cómo se va desarrollando, qué resultados estamos obteniendo, qué sí se logró, qué no se logró y por qué. Y en el caso en que haya como estadios que estén atorados, que también haya una persona encargada de dinamizar o de empujar el programa para que siga trabajando, y esta parte de seguimiento y apoyo, que la vamos a realizar a través de indicadores. No todos los roles tienen que estar concentrados en una sola persona porque sería muy cansado, pero los podemos distribuir estratégicamente entre los liderazgos de la comunidad o de las personas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? No sé si hasta aquí haya sido clara o hay algún comentario o pregunta. ¿Cómo vamos, chicos? Por ahí veo que ya se integraron más personas, Ernesto, Ale Rodríguez, Gaby Mejía. Si hay alguna pregunta, algún comentario, está el chat abierto o bien podemos levantar la mano para darles la palabra. Gracias, Cristina. Sí. Y bueno, en esta parte de los roles, quien coordine el programa educativo de mejora continua, también yo les aconsejo que consideren esta parte del aprendizaje como un acto intencional, ¿no? Retomando también la frase que decíamos al principio, solo se aprende lo que se ama. Entonces, siendo el aprendizaje un proceso cognitivo, pero pues también un proceso emocional, no se desarrolla en el vacío, se desarrolla en un contexto. Entonces, ¿cómo podemos vincular a través de nuestros programas la razón, que sería como el contenido teórico, conceptual de los programas? Ese es como mi primer parada. La segunda sería la emoción. ¿Cómo a través de intervenir en un contexto específico voy a aplicar lo que estoy revisando a lo mejor en mi unidad de aprendizaje? Y la tercera y última parada sería la relación. Entonces tenemos razón, emoción y relación. Si logramos conectar esos 3 puntos, estamos del otro lado para tener el aprendizaje significativo y el desarrollo de pensamiento crítico, que son pues los pilares de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, eso que tenerlo siempre en mente, sobre todo la persona que va a coordinar y a desarrollar el programa. Y bueno, ya en la parte de evaluación, cuando ya vayamos a hacer corte y a evaluar el programa, también no perder de vista que lo tenemos que hacer desde una perspectiva socioformativa, y ahí les puse unas viñetas con las características, ¿no? Busca formar, tenemos una evaluación formativa, es decir, no es un momento de tajo, sino que es a lo largo del proceso. La evaluación también la tenemos que basar en la resolución de problemas. ¿Se logró solucionar el problema? Sí, no. ¿En qué medida sí o en qué medida no? ¿Y por qué? Valorar el pensamiento crítico, que podamos desarrollar el equipo que está estableciendo el programa, pero también la comunidad en general, que propicia la metacognición, y esto es un asunto bien complejo, pero que sí lo podemos establecer a través de estrategias, ¿no? ¿Cómo nos hacemos conscientes de cómo aprendemos para, pues, buscar que este proceso de aprendizaje esté en todo momento, y cómo podemos hacerlo con trabajo colaborativo? Y recordar siempre, siempre que la evaluación no es calificación. No evaluamos para poner una tachita o una palomita, un 10 o un 0. Evaluamos con una visión mucho más amplia que acompañe todo el proceso de aprendizaje. Entonces, por eso ya no decimos calificar, ¿no? Porque cuando decimos calificar es cuando emitimos un juicio que realiza el docente sobre el alumno, pensando como en esta relación asimétrica,
que no vaya con el modelo de la evaluación. Entonces, tener eso, porque los estándares de evaluación del proyecto también se tienen que establecer en algún documento a través de indicadores, como decíamos, y que sean indicadores de resultado, pero que también sean indicadores de impacto. Y cuando digo indicadores de resultado va a ser como lo que podamos medir de manera bien sencilla. Por ejemplo, yo voy a hacer un taller de 10 sesiones. Mi indicador va a ser el porcentaje de sesiones realizadas. ¿Hiciste 10 de 10? Va, perfecto. Tengo el 100% de ese indicador. Ese es un indicador de resultado, ¿no? Así. Pero cuando hablo de un indicador de impacto, quiero medir cosas a lo mejor más subjetivas, que no son tan tangibles como implementar una sesión de taller. Quisiera medir qué tanto se apropiaron los padres y madres de familia de los temas abordados en la sesión del taller, ¿no? Entonces, híjole, ¿eso cómo lo mido, no? ¿Cómo sé si se apropiaron o no? Entonces, eso lo podemos hacer a través de otros tipos de instrumentos, a lo mejor que hagan una actividad o de preguntas que no sea como un examen, sino que sean preguntas exploratorias, ¿no? Oye, de los estilos de crianza, ¿qué opinas o cómo te sientes tú, en cuál te ubicas, cuál consideras que es el mejor? O sea, que sean más preguntas exploratorias respecto de si entendimos los conceptos, a respecto de decir, pues tú estás en un estilo de creencia autoritario y eso no es lo mejor que podemos tener, ¿no? Entonces, que pensemos cómo podemos evaluar estas dos cosas. Los resultados, que son algo tangible, pero también el impacto, que es lo que queremos lograr a largo plazo. Entonces, eso que tengamos esta diferenciación cuando empecemos a pensar en los indicadores que vamos a establecer. Y bueno, ¿qué nos pasa a veces cuando hacemos nuestros primeros ejercicios de diagnóstico o a veces que tenemos mucha prisa y que no tenemos el espacio de hacer este planteamiento como reflexivo y dialógico con una perspectiva social, que es lo más adecuado? Evitemos asumir que el programa educativo de mejora continua es un documento que presentamos y ya, ¿no? Porque eso no es un proceso pedagógico y formativo. Entonces, en ese sentido, hay que meterle todos los elementos que tengan que ver con cuáles son las estrategias de aprendizaje o las estrategias de intervención que vamos a realizar. Otro error puede ser omitir los instrumentos de recolección de información. Yo siempre recomiendo que si vamos a hacer como un entregable en este caso del programa educativo, al final pongamos un apartado de anexos donde podamos poner nuestros cuestionarios para que si alguien lo quiere consultar, mira, ella se basó en esta guía de tópicos o guía de temas o en este cuestionario, consultó estas fuentes, etcétera. Entonces, es bien importante incluir los instrumentos que hayamos utilizado para recolectar información, también las fuentes bibliográficas. Otro error es que a veces nos clavamos con la investigación, que tenemos tanta información que ya no sabemos cómo organizarla, ni por qué la investigamos, ni de dónde la sacamos. Entonces, mientras más concisos, mejor. Y pues que seamos concisos nos va a dar la claridad que tengamos respecto del problema y diferenciar los síntomas de los problemas. Y esto es algo que hacemos en clase cuando utilizamos la herramienta de árbol de problemas. No sé si las que estamos conectadas hayamos trabajado alguna vez con el árbol de problemas, pero les decimos, a ver, los síntomas del problema son aquello que tú ves que te permite saber que hay un problema. Por ejemplo, si vamos a hablar de bajo rendimiento escolar en los estudiantes, ¿cuáles son los síntomas de ese problema? Pues que no entregan tareas, que faltan mucho. Esos son los síntomas. El problema no es, el problema prioritario no es que falten mucho o que tengan bajas calificaciones. El problema general y que engloba todos esos síntomas es que hay un bajo rendimiento. Y eso yo lo puedo demostrar a lo mejor con mis históricos de calificaciones. Entonces,
que diferenciamos estos síntomas. Los síntomas son las pistas. No sé si aquí, porque esto de repente sí es medio enredosillo, ¿cómo diferencio los síntomas del problema? Pero es lo que ustedes ven que dicen, no, pues sí, claro, es que esto pasa porque hay un problema mayor o hay un problema, a veces decimos un problema paraguas, porque cubre a todos estos pequeños síntomas que alcanzamos a observar. Eso es parte fundamental también de lo que tenemos que hacer cuando planteamos el problema, que prioricemos. Si le doy a entonces voy a solucionar este y este y este y este. Entonces, vayamos por lo que podemos abarcar. Eso también es bien importante porque a veces nos ponemos como muy ambiciosos y ambiciosas y a lo mejor planteamos que en un año vamos a cambiar no sé, la infraestructura de acceso a las tecnologías de la información. Eso realmente no está en nuestras manos, ¿no? Sí está en nuestras manos aprender a utilizar las herramientas de la tecnología de la información. Eso sí, sí podemos entrenarnos en eso. Pero dar el acceso a Internet, eso sí no lo podemos hacer nosotros como docentes, ¿no? Entonces, ese también es un punto relevante que hay que considerar cuando planteamos nuestros objetivos. ¿Cómo redactamos los objetivos también? Acuérdense que los objetivos son en infinitivos, ¿no? Acceder obtener habilidades para utilizar aplicaciones de enseñanza. Siempre empezamos con un verbo en infinitivo, porque a veces cuando no tenemos esa claridad o cuando los redactamos mal, luego en cascada todo lo demás tiene pues alguna inconsistencia. Y no sé si tengan algún comentario hasta aquí. Me quedé pensando, Aide, acerca, por ejemplo, si algún director de una escuela empieza a hacer su diagnóstico y, como tú mencionas ahorita, tener tanta información que no sepamos emplearla o como tú dices, es hacer una sistematización y poder analizarla. ¿A quién pudiera recurrir un director? ¿Tú a quién nos aconsejas que podamos preguntar? ¿Qué profesionista? O sea, ¿a quién? ¿Con qué perfil para saber que me pueda ayudar a organizar toda esa información? O que nos desviemos en el momento, por ejemplo, del taller focal, que a lo mejor estoy viendo las necesidades de los padres de familia y nos fuimos ya a temas académicos o quizás del contexto. Y luego, como tú dices, ya tengo mucha información. Un director, ¿a dónde puede acudir o con quién? O un buen consejo que nos puedas dar, ¿cuál sería, no? Ya ¿qué hacemos con todo eso? Sí, fíjate que creo que nuestra guía para obtener la información puede ser nuestro propio equipo. Por ejemplo, pensando en lo que planteas, ¿no? Un director, una directora. Después de hacer su análisis y de priorizar y de decir, este es el problema que quiero intervenir. Por ejemplo, vuelvo al bajo rendimiento escolar, ¿no? Que diga, a ver, yo creo que los síntomas son estos y que las estrategias que podemos utilizar son estas, ¿no? Y que con esas mismas preguntas vaya con su equipo docente. A ver, ¿tú cuál crees que es el problema prioritario? Y ya que tenga un consenso, decir qué información necesitas saber para que podamos intervenir el problema. No, pues que yo necesito conocer los hábitos educativos de los estudiantes o los hábitos de aprendizaje, ¿no? Y alguien más puede decir, yo necesito saber si tienen computadora en su casa. Yo necesito saber si hacen su tarea solos. Entonces, que tengamos, por ejemplo, el director esta lista y a lo mejor podemos ir compactando en bloques, por ejemplo, estilos de aprendizaje, relación en casa, estrategias docentes. Y luego ahí ya va a poder tener categorizada la información por actor. Entonces yo tengo que preguntarle a los papás esto porque quiero saber aquello. Le tengo que preguntar a mis maestros esto porque quiero saber aquello. Entonces, cuando tengamos el objetivo de cada actor, podemos diseñar los instrumentos. Habrá momentos, Cristi, a lo mejor donde quiero saber algo muy específico o quiero tratar un tema en un taller muy específico
y no todos somos todólogos, ¿no? A lo mejor habrá, si yo tengo un proyecto de hacer un taller, a lo mejor un día invito a un psicólogo, o a lo mejor un día invito, no sé, a un nutriólogo, si mi proyecto es de alimentación saludable, ¿no? Porque hacemos los programas y los proyectos a veces con buenas intenciones, pero no tenemos las mejores herramientas y podemos provocar más daño del beneficio que estamos esperando. Entonces, sí es bueno apoyarnos también en profesionales. Si ustedes tienen como una temática específica y digan, no, pues aquí necesito a este profesional, pues consultarlo, ¿no? Oye, fíjate que tengo este proyecto y tengo preparada esta batería de preguntas. ¿Me ayudas a echarle un vistazo para que me des tu opinión? Eso también es pues una buena práctica, me parece que, y si no conocemos un psicólogo, algún amigo o amiga lo conocerá y nos puede echar mano, ¿no? Pero casi siempre en los equipos multidisciplinares escolares hay muchos perfiles muy valiosos. Será cosa de invitarlos y de platicarles específicamente qué esperamos de su intervención también. Sí, se me hace una idea muy, muy buena, como dices, el trabajo colegiado, el trabajo en equipo o el experto, siempre serán muy buenas ayudas. Me das una muy, muy buena idea. Y también estaba pensando, por ejemplo, ahorita estuve asesorando a una alumna que es directora de un preescolar en una comunidad muy pequeña, donde su contexto escolar es, hablando de personal, solamente tiene 6 personas a su cargo, o sea, es un preescolar pequeño, ella está como directora, tiene 5 educadoras y una persona de apoyo para mantenimiento. Y la comunidad es muy, muy, muy chiquita, casi, casi como un ranchito, podríamos decir, ¿no? Entonces, pues ella al hacer su diagnóstico, también me imagino, a lo mejor ahí no existe tantos profesionales tan expertos, quizá los pueda llevar de la capital al pueblito en alguna ocasión, pero bueno, ella podría tener como comunicación, aunque no sea presencial, con otros profesionistas, como bien dices, ¿no? Porque pensando, poco a poco iremos diciendo, entendiendo todo esto el diagnóstico comunitario, ¿no? O sea, me imagino una zona metropolitana de Guadalajara, o sea, cómo hacer un diagnóstico en una zona escolar de una gran ciudad, o a uno muy chiquitito, ¿no? También. Entonces, obviamente, digo, los pasos son los mismos para todos, y en algunas localidades pues habrá como mayor oportunidad de ir perfilando este diagnóstico y quizás otros no tengan quizás toda la, bueno, al ser directores sé que están capacitados obviamente para llevar esa función y pueden pedir ayuda, ¿no? Y más ahorita pues con la tecnología, llamadas, entrevistas, eh, pero no sé, a veces como que yo me imagino, a ver, ¿qué pasaría, no? Como en una ciudad o en un pueblito y todos en México tenemos que hacer estos diagnósticos. Pero sí se me hace muy, muy acertado esto que tú dices, ¿no? El trabajo colegiado, el consenso o hasta el mismo personal de la escuela. Uh-huh. Sí, y fíjate, Cristi, también que es súper importante y le va a dar mucha pauta en el caso que nos compartes, una vez que tenga definido su problema, la información que le pueda dar el diagnóstico. Porque, por ejemplo, a lo mejor para invitar a un profesional ya será en la etapa de implementación del programa educativo de mejora continua. Pero hasta dónde se lo va a dar su diagnóstico, porque te voy a platicar una anécdota así rapidísima, aunque ya estamos fuera de tiempo, pero yo tuve una compañera que es de una comunidad indígena de Michoacán. Entonces, nos platicaba de un proyecto, creo que era del gobierno estatal en aquel momento, donde el gobierno estatal hizo su investigación documental y su estadística y dijo, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que las mujeres indígenas no acceden a la educación universitaria. Entonces, es importante que tengan acceso y vamos a invitarlas, que se vengan acá a Guadalajara y que estudien la carrera que ellas quieran, ¿no?
hasta ahí todo bien, suena como un proyecto bondadoso, ¿no? Nadie estaría en contra de que las mujeres indígenas estudien una licenciatura. Incluso muchas mujeres indígenas se entusiasmaron y vinieron a estudiar a Guadalajara. Pero, pues, oh sorpresa, terminan su carrera, regresan a la comunidad, pero en la comunidad ya no las aceptan. Porque, pues, tienen esta figura como de un consejo no recuerdo el nombre exactamente, pero como un consejo de mayores, donde están hombres adultos, mayoritariamente, ya adultos mayores, y ellos se les consulta todo, prácticamente todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y entonces dicen, no, es que ellas ya no pueden regresar, salieron de la comunidad y no hicieron el proceso que debieron de haber hecho, de pedir como permiso, por decirlo de alguna manera, y de comprometerse a regresar algo a la comunidad. Entonces, por eso es bien importante el diagnóstico comunitario, ¿no? Preguntarle a las personas, oye, ¿cuáles son las dinámicas de convivencia? ¿Qué funciona, qué no funciona? Porque luego me decía ella, es que el proceso era que quien quisiera estudiar fuera con este consejo y dijera, ¿sabes qué? A mí me interesa estudiar, quiero estudiar esto, me va a tomar tanto tiempo y me comprometo a regresar a mi comunidad y colaborar con mis conocimientos a través de esto, esto y esto. Ah, ok, perfecto, ¿no? Pero como muchas mujeres se saltaron este paso, pues cuando quisieron regresar a su comunidad ya no las aceptaron. Y entonces eso fue un choque cultural muy fuerte porque ellas querían regresar y dar lo que aprendieron a su comunidad y ayudar a su comunidad ahora que eran profesionistas, ¿no? Ya no se pudo. Entonces, por eso te decía, eso se lo va a dar su diagnóstico en el caso que nos compartes. Sí, qué interesante, ¿no? La nueva escuela mexicana nos hace mucho hincapié que ahora todo parte precisamente de la comunidad. Todo Así parte es. de la comunidad, así es, del conocimiento de sus necesidades. Entonces ya no podemos dejar de lado lo que está sucediendo, ¿no? Sí, vi que Elizabeth, abriste tu micrófono. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Creo que no. Bien. ¿Hay alguna pregunta de los participantes, de algún comentario? De Ana Rosa, Elizabeth, Luz María, Gaby, Ernesto, Ale Rodríguez. Bien, si hay algún comentario, pues estamos aquí. Ana Rosa, adelante. Es excelente su participación. No sé si es excelente su participación. Eco, porque tienes dos dispositivos conectados, ¿verdad? Conectados, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estoy tomando foto de pantalla para poder tener las imágenes y poder revisar lo que nos estás informando. Pero se me hace muy interesante lo que están abordando, aunque creo que todo esto va a ser ya abordarlo conforme lo vayamos trabajando. Creo que ahorita me siento así como que es demasiada la información y digo, ¿cómo está esto? Pero bueno, ya viendo ustedes, con lo que ustedes nos están compartiendo, creo que con eso podremos irnos dando una idea. Muchas gracias. Gracias, Ana Rosa. Así es, pues es solo una introducción y vamos a ir entre todos conociendo y estudiando todo lo que nos pide la nueva escuela mexicana y pues más adelante tendremos varias actividades para irlo asimilando. Ahorita es solo una introducción, más adelante vamos a ir viendo cada parte de este diagnóstico, vamos a tener algunos talleres, los vamos a invitar también. Y ya un taller será ahora sí ir poniendo en práctica realmente en tu contexto los pasos para un diagnóstico y podemos generar grupos de apoyo
que es parte de la aldea, para ir generando pues este aprendizaje, esta interacción y apoyarnos. Precisamente es una de las finalidades de la aldea, el empezar a conocer temas y temas que sean ahorita muy necesarios, muy actuales, y entre todos hacer comunidad para aprender y asimilarlo y llevarlo a la práctica, porque ya esto del diagnóstico pues ya será muy importante para el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, ya hay muchos directores que ya están haciendo sus diagnósticos para tener su programa de educación de mejora continua para el siguiente ciclo escolar. Y no esperarnos hasta que empiece el ciclo escolar, porque si no ya iríamos tarde. Entonces, ahorita en estos próximos 6, 8 meses que tenemos de este ciclo escolar, convendrá ir haciendo este diagnóstico para ir formando nuestro programa de mejora continua para el siguiente ciclo escolar. Gracias, Ana Rosa, y bueno, que sepas que cuentas con nosotros, que cuentas con la aldea docente precisamente para ir asimilando este tema. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo, compartir? Si no, pues vamos dándole la palabra a Idet para ir concluyendo el tema del día de hoy. Gracias. Gracias, Cristi. Gracias, Ana, por tu participación. Y bueno, ya nada más reiterar lo que nos compartía Cristi, que esto realmente pues es como un resumen, a lo mejor sí se ve como mucha información, pero es que el diagnóstico pues es una herramienta de la que parten los programas educativos de mejora continua, y pues a través de estos programas es que podemos transformar la realidad de los estudiantes. Con la pandemia nos dimos cuenta que las aulas eran a veces en muchos casos los únicos espacios seguros en los que estaban los estudiantes, ¿no? Y que la pandemia, pues a través de tenerlos en casa, sí trajo como muchos retrasos, no solamente en el aspecto académico, sino también social. A muchos ya nos cuesta trabajo interactuar. Entonces, esta herramienta del diagnóstico comunitario les va a ayudar mucho para que cuando ustedes diseñen sus programas, puedan pues mantener estos espacios seguros, pero también espacios de transformación, ¿no? Que ustedes sepan que cada uno a través de su labor docente pues es un agente de cambio, y que estamos llamados a desarrollar y a estimular sobre todo el sentido y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, y también a estimular esta parte reflexiva y que propiciemos una educación dialógica, ¿no? En la que nos podamos escuchar unos a otros y en la que podamos construir mejores escenarios para la educación. Muchísimas gracias, Aidet. Por ahí en el chat también agradece Gaby Mejía, dice que todo muy interesante, muchas gracias. Pues gracias a ti, Gaby, por escribir también, y pues nos complace el que se hayan conectado. Ya les platicaremos con detalle a los que están por ahí en curso de titulación, detalles sobre la aldea, pero precisamente este es un gran ejemplo de que podemos generar una comunidad de aprendizaje, y también para desarrollar pues habilidades, dependiendo del tema, es parte del objetivo de la aldea docente. Pues si no hay ningún otro comentario, damos por terminada esta sesión. Bernie también por ahí está escribiendo. Muchas gracias, Bernie. Te da las gracias, Aidet. Muy interesante y valioso lo que nos compartes. Y pues será el inicio, presiento de buena manera que será el inicio de un gran proyecto para ir conociendo más acerca de la nueva escuela mexicana. Este tema del diagnóstico se puede ir desmenuzando en varias partes. Les pedimos que estén atentos ahí en la aldea y las redes de Enlace Educación Superior para que se estén enterando de los eventos que tendremos sobre todo este contenido de la nueva escuela mexicana. Pues no me queda más que agradecer su participación, el haberse conectado.
y en especial a nuestra expositora experta el día de hoy, Aidet. Muchísimas gracias por compartirnos de una manera tan clara y estructurada lo que es el diagnóstico. Muchísimas gracias por tu profesionalismo y pues seguiremos por ahí en contacto porque creo que vendrán más cosas. Te agradezco mucho a nombre de Enlace Educación Superior, a nombre de la aldea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristi, gracias también a Enlace y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les mando un abrazo y pues bueno, cualquier cosa, pues nos vemos en la aldea. Así es, nos estamos viendo ahí en la aldea. Yo estoy ahorita coordinando este proyecto también de aldea docente y también por ahí me pueden contactar. Y si no, también por aquí escribo mi correo. Si alguien no está ahorita en enlace por alguna circunstancia, me puedes escribir a cristi.rivera@enlaceoccidente.edu.mx. Ahí lo pongo en el chat también por si necesitas preguntarme algo directamente. Y así es, Elizabeth. Este webinar se está grabando porque se va a subir a la aldea. O sea, obviamente lo podrán revisar las veces que quieran y tendremos una secuencia de varios videos también y de talleres en vivo para poder ir entre todos estudiando, aprendiendo, comprendiendo, diseñando, aplicando y bueno, que sepan que la aldea es una herramienta que les puede ayudar en su vida profesional y en su vida personal y laboral, esos contextos escolares que tenemos ahorita. Y la idea pues es facilitarnos la vida entre todos y como dicen a veces en conjunto, en equipo, en ese trabajo colaborativo, pues a veces es más amigable el trabajar unidos. Entonces esa es la idea y pues estén atentos ahí a la aldea y a las redes sociales para que se estén enterando de lo que sigue. Entonces, por ahí dice que lo comentamos el sábado, Elizabeth, claro que sí. ¿Y cómo puedes encontrar el video? Va a estar en la sección, ahorita todavía no, digo, hoy no va a estar posteriormente, Ana Rosa, el video. Va a estar, en cuanto entres a la aldea, ahí va a haber un anuncio donde diga, dale clic aquí para ir a los videos de los webinars anterior. Va a ser muy visible. Y si en dado caso entras a la aldea y no lo encuentras, ahí viene un botón siempre que dice pide ayuda. Ahí das clic, escribes tu duda, inmediatamente se contesta. Y si por algo no lo puedes ver, igual me puedes escribir. Pero siempre la aplicación o la página tiene un botón de ayuda. Entonces ahí va a estar el anuncio que va a estar el video. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto para los siguientes eventos. Pues buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Aidet. Buenas noches a todos.